El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Una canción bastante famosa y un estribillo que a cada rato lo utilizamos como que es lo más natural del mundo. Sin embargo, así como vamos perdiendo fortaleza, vamos perdiendo memoria, también vamos perdiendo la capacidad de tener hijos, porque es parte del proceso normal. Sin embargo, las damas muchas veces son bombardeadas con cómo es posible que no tienes tus hijos. Debes tener tus hijos. ¿Quién te va a cuidar mañana? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a llevar una pastilla? Pero ¿qué ocurre? Hoy en día se sabe que a medida que el tiempo va pasando y por diferentes factores, la maternidad o el hecho de tener descendencia se va convirtiendo en un proceso cada vez más difícil. Y la mujer en una sociedad en la cual se les exige que tienen que ser madres profesionales exitosas, entonces cada vez más van postergando ese momento en el cual la maternidad complementa o completa su existencia. Hoy en el arte de curar queremos hablar justamente de la fertilización asistida o lo que conocemos justamente como ese embarazo que no se consigue de manera natural, pero vamos a hablar de las noticias buenas, pero también de las noticias malas, porque casi siempre se habla cuando todo sale como usted lo esperaba, pero en ocasiones las historias no siempre son tan positivas. Como quiera, hablaremos del proceso habitual, normal y de lo que es la evaluación que usted necesita. Para eso nos acompaña el doctor Víctor Montes de Oca, quien es ginecólogo con una especialidad justamente en fertilidad asistida, y nos acompaña el licenciado Miguel Córdoba, quien es especialista justamente en ese laboratorio paralelo que se necesita, donde se hacen muchísimas cosas que muchas veces quedan por detrás. Es como ese jugador de baloncesto que lo único que hace es que coge rebote y nadie sabe, y da golpes, y nadie sabe lo importante que es para que el equipo pueda funcionar de manera correcta. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí en el Arte de Curar. Gracias a ti, Héctor, por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí hablando contigo de reproducción desde el punto de vista de la embriología y desde el punto de vista de la clínica. Víctor, es raro que se lleve a los programas o a los espacios a la persona que se encarga del laboratorio de embriología. ¿Pudiéramos, por favor, cualquiera de los dos hablarnos un poquitito cuál es la importancia del embriólogo para este proceso? Porque la mujer lo único que hace es que ve a su médico y se acabó. Sí, y el ginecólogo se lleva todos los logros y ese sí es duro. No. Y el embriólogo, ya tú sabes, tirado en una esquina. Héctor, yo te voy a dejar que Miguel hable de su rol dentro del laboratorio de los embriólogos, pero te voy a decir algo. Dentro de la jornada del paciente de nuestro centro, nosotros le ponemos cara a los embriólogos. Es decir, los embriólogos conversan con los pacientes porque ellos son los que van a estar en los primeros días cuidando, vamos a decir, de los embriones. Es como sería un jardín infantil. Entonces, exactamente. Miguel. Nosotros estamos encargados de la guardería. Muchas gracias por la invitación, muy diferencial. Y sí, somos los que a partir del trabajo del médico vamos a recibir los óvulos, pedir la colección de los espermatozoides, y si no hay colección de espermatozoides, vamos a buscar en testículo cuando hay que hacer biopsia. Digo esto porque no siempre hay que contar la parte rosa, ¿sí? Porque la naturaleza humana es bastante imperfecta. Entonces, también suceden grises y negros. Sabemos de los blancos, pero es bueno informar, que la gente entienda que nosotros ponemos en todo ciencia y conciencia. Esto es, colectamos los óvulos que vienen en los líquidos, tomamos los espermatozoides y a partir de allí la labor de un embriólogo es procurar que haya fertilidad, crecimiento y desarrollo de ese embrión durante los 5, 6 o 7 primeros días de vida, bajo las condiciones mejor dadas. Y en el caso de que haya que hacer un diagnóstico genético de esos embriones, bueno, hacer eso que es una biopsia o una cirugía mínimamente invasiva, sacarle 4 células a ese embrión para que así podamos tener una lectura definitiva. Y por último, preservarlos en el tiempo, darle la posibilidad de que uno los vitrifique o los congele y que puedan estar
en perfectas condiciones, resguardado por el infinito tiempo. Excelente, Córdoba. Vamos a pasar con Víctor un momentito porque vamos a tratar justamente de poner el contexto en este primer bloque. Nos van a quedar 3 más, en el cual vamos a caer de nuevo en la parte del laboratorio y del embriólogo. Repito, que nadie le pone cara. Y Víctor quedó que iba a traer un psicólogo, una psicóloga que va a estar pendiente, porque hay que mencionar que también esa parte asistencial conductual es bastante importante. Víctor, ¿cuál es el escenario hoy en día sobre mujeres y hombres que no pueden tener hijos? Porque todo el mundo ve eso como lo más normal. La gente se conoce, se enamora, se casa y tiene hijos. Pero nadie sabe, como dicen aquí, los trompezones, en lugar de trompezones, los trompezones, como dice el dominicano, ¿qué pasan? Cuéntanos un poquitito de cómo estamos. Mira, Héctor, lamentablemente la vida ha cambiado y hemos postergado la maternidad, la paternidad. Y sabemos, como tú iniciaste, que la edad juega un papel importante en lo que son los problemas de reproducción. ¿Okay? A medida, es decir, la mujer nace con una cantidad de óvulos determinados que lo va a ir utilizando durante toda su vida reproductiva, y aproximadamente a los 35 años ya ese patrimonio ovocitario se ha desaparecido. Y no, o sea, estamos hablando de que los óvulos se van gastando a medida que la mujer va entrando en edad, porque qué lindo eso que tú dijiste, ese presupuesto ovocitario. La mujer nace con una cantidad de óvulos, que es lo que va a dar los bebés, y a medida que van envejeciendo. Okay. Pero no solamente que se van terminando, acabando, sino que la calidad también se va deteriorando. Anteriormente no le dábamos importancia al valor que nosotros los hombres aportamos con la edad. Y sabemos que a medida que aumenta la edad, la calidad de nuestros espermatozoides va a ir disminuyendo, y aparte de eso vamos a tener lo que es la fragmentación del ADN espermático. Es decir, el ADN, la carga genética, se va a dañar. Vamos a derramar. Y eso se vincula a imposibilidad de lograr un embarazo. Muy importante, cuando hablamos de edad paterna avanzada, estamos hablando de 40 años. Ok, o sea, que estamos, pero que antes la gente decía, ese señor con 70 años embarazó a la esposa. Y antes eso era lo más normal. Víctor, pasó algo. Córdoba, ¿qué fue lo que pasó? Todo habla de Charles Chaplin, que fue padre a los 80 años. A los 80 años, o sea, claro, pero es lo que estamos hablando, pero ahora parece como imposible. ¿Qué es lo que está pasando? No es el agua, es el aire. No le prestaron mucha atención. Puede pasar, voy y te digo, un hombre a los 70, a los 80, una mujer después de los 50, puede, pero no es la regla. No es lo que es una excepción. Fíjate que cuando tú ves una persona, dice, óyeme, aquí seguro que fue una fertilización in vitro, y no solamente una fertilización in vitro, sino con óvulos donados. Ok, o sea que eso es una situación que se puede dar. Una pregunta, señores. Del punto de vista de lo que es la infertilidad, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuáles son las cifras? Cualquiera de los dos. Mira, se presume que un 15% de la población en edad reproductiva va a tener algún tipo de problema para lograr un embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 parejas va a tener un problema para lograr la concepción. Señores, estamos hablando de que 1 de cada 6 parejas posiblemente no va a poder conseguir un embarazo mediante las relaciones habituales y normales, y posiblemente va a necesitar la ayuda de un equipo, porque ya vimos que no es solamente el ginecólogo el que hace la situación, sino que hay un equipo detrás de ellos brindando la asistencia. Vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando justamente de esas situaciones de la madre y posteriormente en el tercer segmento del padre, que pueden llevar a que un embarazo no se consiga de manera correcta. No se muevan, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Como psicólogo clínica, una de las situaciones que más a menudo se presentaban en la consulta era la de lo mal que se llevaban la suegra, los yernos, la nuera, y cómo era imposible vivir en armonía y en paz. Generalmente, las madres, la suegra, le echaba la culpa al yerno o a la nuera. Y realmente, en este caso, mamá, hay una situación que se da muy claro. Con quien tienes que hablar
esa situación, cuando no te sientes cómoda, es con tu hijo o con tu hija. Porque definitivamente una cosa que se ha comprobado es que los yernos y las nueras te van a tratar dependiendo de la forma en que como vean que tu hijo y tu hija te tratan a ti. Pero naturalmente es mucho más fácil echarle la culpa a la nuera o al yerno. Pero definitivamente a veces son detallitos insignificantes. No es fácil para nosotras, las madres, ceder una serie de roles que durante toda la vida hemos venido desempeñando con nuestros hijos. Pero si hay algo que tenemos que aprender, es que tenemos que aprender a respetar los límites, y no solamente los límites, sino asumir otros roles. Pero yo les aseguro que si se habla con el alma, con el corazón, si realmente se tiene la intención de que no hayan dificultades, se puede. La mejor forma de hacerlo es con honestidad, hablando y sabiendo que las familias son realmente un pedacito del cielo en la tierra. Nery Esteves, psicólogo clínica, aquí en El Arte de Curar, a su servicio. Luego de esa cápsula, vamos a continuar aquí hablando. El doctor Víctor Montes de Oca, ginecólogo obstetra, especialista justamente en fertilidad o reproducción asistida, nos acompaña junto con el licenciado Miguel Córdoba, quien es especialista en embriología clínica y médica, y estamos hablando justamente de este proceso. Ellos mencionaron algo que yo no quiero dejar pasar, que fue específicamente óvulos donados. Y de óvulos donados, en este segmento vamos a hablar también de espermatozoide donado, porque Víctor Montes de Oca lo dijo, hay mujeres que no tienen óvulos que puedan ser lo suficientemente sanos, tengan las características para poder implantarse, para poder utilizarse. Entonces, esa persona va a utilizar óvulos donados. Entonces la pregunta, Víctor, es, una mujer nos dimos cuenta de que los óvulos no funcionan bien, que los ovarios tienen problemas. ¿A quién ustedes buscan? ¿A la hermana, a la prima, a alguien cercano o a alguien que ella no conozca? ¿Cómo se maneja esa parte? Okay. Porque la realidad es que eso tiene que ser una conversación incómoda entre ella, la pareja, etcétera, sobre todo en una sociedad como vivimos. ¿Me doy a entender? Que el papá le puede decir en algún momento, ese hijo ni siquiera tuyo es. Te Cuéntame. entiendo, Héctor. Fíjate una cosa, hay que situarse en el lado de la pareja. Vamos arriba. ¿Entiendes? Y verlo de una óptica diferente. Por eso era que yo quería la psicóloga. En el mundo, te la traemos en otra oportunidad, no hay ningún dale. tipo de problema. En el mundo entero, de cada 10 tratamientos que tú hagas de reproducción asistida, 3 van a necesitar óvulos de donantes y 1 de espermatozoides donados. Wow. ¿De dónde provienen esos gametos? Es decir, el espermatozoide y el óvulo. Lo ideal es que sea de bancos de gametas. Y en el mundo entero tenemos bancos que nos proveen óvulos y nos proveen espermatozoides. Hay algunas personas, algunas mujeres que se acercan y te dicen, mira, yo quiero que sea mi hermana, que sea mi prima, mi vecina. Se puede, pero no es lo ideal. ¿Y por qué no? Porque se va a parecer más a ella. O sea, aquí entre tú y yo. Te digo algo. Espérate, que Córdoba está diciendo que no. ¿Qué pasa, Córdoba? ¿Qué pasa? Pues tienes la maquiadera, te va a desprender la cabeza. El tema es el vínculo. El vínculo, ¿qué pasa? Por empezar, Ah, ya. el evento de la donación Sí. es un evento absolutamente íntimo de la pareja, creo yo. ¿Sí? Es un evento por el cual nadie tiene el derecho de preguntarle, ni la madre, ni la abuela, nadie, che, ¿y los óvulos de dónde vienen o los espermatozoides de dónde vienen? Porque nadie pregunta a la pareja cómo tiene relaciones sexuales. Esos son eventos muy íntimos. Y cuando uno empieza a abrir esa información, estás estigmatizando la vida por venir. Y si hay algo que está por arriba de nosotros, es el derecho del niño por nacer. Porque esa vida no está pidiendo venir. Está bien, no tiene que traerme la psicóloga. Continúa, Córdoba. Vamos arriba. Sigue, Córdoba. Tus dudas ya fueron aclaradas. Sigue, Córdoba. Vos estás procurando una vida Sí. que espontáneamente no se te está dando. Sí, Por X motivo. sí. ¿Se entiende? Entonces, no tenés derecho a avasallar sobre la intimidad de esa persona. Que el día de mañana ese niño en la escuela le digan, pero
No, bueno, yo sé que mi mamá me dijo que vos sos medio hijo de él, pero no, porque era de tu tío en realidad el espermatozoide, o de tu tía el óvulo. ¿Se entiende por dónde hay que necesitar esto que dice el doctor Montes de Oca, que dice Víctor, que es mejor un banco? Es anónimo. Anónimo, el anonimato, eso es lo ideal. Hay otra cosa también en la parte de nosotros los hombres, el hecho de pertenencia. Claro. Es decir, yo dono mis espermatozoides y puedo en mi cabeza ver a la receptora como que me pertenece, que es mi esposa, veo los niños. Óyeme, pero ese niño es mío, ¿me entendiste? Entonces hay que tratar de uno evitar esas situaciones que pudieran darse en un futuro y preservar, como dijo Miguel, la integridad de ese niño por nacer. Y por el otro lado, la condición humana. Por empezar, el ser humano, el animal hombre, no ama a la cría hasta que no la ve. Una cosa es que culturalmente, bueno, yo no tengo hijos, pero que ustedes culturalmente, mientras gestaba la mujer, acarician la pancita, está todo bien, mi amor, son grandes contenedores. Pero ustedes no están amando al hijo, porque ustedes no lo sienten, no lo ven, no lo tienen. Ustedes se enamoran de esa vida una vez que esa vida la tienen en sus manos. Cuando la ven. ¿Verdad? Entonces, si yo soy el donante de espermatozoides para mi hermano y veo que mi hermano tiene hijo con mi cuñada, que es en definitiva mío, lo que decías vos, y veo que mi hermano un día viene y pórtate bien. Entonces, ¿qué me va a salir a mí? El instinto de defensa es pará. Porque ese hijo ni es tuyo, ese hijo es mío. Estoy sintiendo que me está agrediendo mi hijo. Wow, miren, señores, lo que pasa es que este conversatorio aquí entre nosotros, yo no lo he escuchado aquí entre nos en ningún tipo de espacio, porque la realidad es que se toca muy poco, porque la primera opción generalmente que a uno le pasa por la cabeza es alguien cercano, pero eso pudiera generar algún tipo, como ustedes dicen, de sentido de pertenencia, podría generar también algún tipo de choque desde el punto de vista familiar, y de verdad que es una situación bastante difícil. Héctor, uno ve las cosas desde otro punto de vista, es decir, uno la ve desde la óptica de la reproducción y ve que más allá de lograr un embarazo, qué consecuencias pudiera haber en un futuro en ese núcleo familiar. Y esas cuestiones que te está diciendo Miguel, que te estoy diciendo yo, se ven. Entonces, si tú sabes que puede pasar, por favor, tratas de evitarlo. Y eso, ¿cómo uno lo evita? Teniendo un banco de gametos. Y eso es lo que funciona en Profet. Digamos, nosotros tenemos el pie del clínico, el pie de los embriólogos, porque no soy yo solo, o sea, sí. Nosotros somos un equipo de embriólogos. Adriana, Juliana, Miguel, ahora Dolphy, pero con dos labores que en el fondo están muy bien divididas, porque el médico cuida y ordena al matrimonio, porque sea ginecólogo no quiere decir que no tiene que ver y atender el factor masculino. ¿Se entiende? Porque siempre es la confusión. Reproductiva. Exactamente, medicina reproductiva. Y por el otro lado, como embriólogos, nosotros tenemos que velar por esa vida que va a venir. Nosotros perdemos responsabilidad, si se quiere, frente a la paciente, al paciente o al médico, porque nuestra principal función es velar por esa vida. Entonces estamos frente al mismo evento desde dos lugares distintos. Y es así como Víctor lo instituyó en la clínica. Perfecto. Córdoba, rapidito. ¿Existe ese servicio de óvulos donados y espermatozoides donados en Profer? ¿Sí o no, simplemente? Sí. ¿Son seguros? Sí. Perfecto. Señores, luego de esa respuesta vamos a la pausa y regresamos un momentito, porque ustedes creen que ustedes son los únicos que están aprendiendo aquí. Yo también me estoy enterando de muchas cosas. Vamos a la pausa. Regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar, hablando hoy de fertilización asistida. Las cosas buenas, las cosas malas, y ahora vamos a tener que agregar lo que no se decía. Regresamos un momentito.
Bueno, realmente ha estado bastante explícito esta conversación desde el punto de vista de lo que es la parte de esa fertilización asistida, donde yo le decía al doctor Montes de Oca y al licenciado Córdoba lo de la probabilidad de que una mujer que no tenga óvulos puede utilizar los óvulos de su hermana, de su prima, de alguien cercano, y de verdad que eso genera un problema, porque ahora ese hijo, ¿de quién es? O sea, un día si utilizan el espermatozoide de un hermano o de un primo y el papá le llama la atención al muchacho y el primo o el hermano están ahí, le dicen no le dé golpe al niño, le sale ese instinto paternal, y realmente estamos hablando de un proceso que se pudiera complicar. Y el doctor Montes de Oca, así como el licenciado, repito, Córdoba, mencionaban que existen bancos tanto de esperma como de óvulos, el cual el papá y la mamá pueden tomar esa decisión, y sobre todo lo que ellos hablaban, que se ha dejado muy por arribita y no se ha mencionado, que es la confidencialidad. Cuando una pareja hace ese tipo de evento, nadie tiene que saber eso. ¿Me doy a entender? Pero aquí viene el problema. La primera pregunta cuando un muchachito nace en una clínica, fuera de cuánto pesó, porque es lo primero, no sé qué más importancia tiene que cuánto pesó, es a quién se parece. Entonces, el óvulo no es de la mamá, el esperma no es del progenitor, discúlpeme que dije la mamá, no es de la señora que va a recibir y que va a ser la mamá futura, y el esperma no es del papá, me explico, directamente. Ustedes tienen unas características que le dicen a la gente, mira, aquí hay un óvulo de una señora que medía 6 pies, que era trigueña, con los ojos de tal color, porque ahorita tú tienes 2 personas de tez oscura y le nace un carajito blanco como la leche, rojo, el rubio o azul, todo el mundo sabe que este muchachito no es de ellos. O el embriólogo. O el embriólogo se equivoca. Se equivoca el embriólogo. Ahí ya brincamos. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Mira una cosa, Héctor. ¿Qué pasa? Uno trata del macheo que se hace entre el óvulo o el espermatozoide y la pareja, que se respetan las características fenotípicas. Es decir, tú no vas a escoger un óvulo de una mujer oriental en una señora, vamos a decir, de color, porque ahí no hay ningún tipo de vínculo. Que es otra cosa que nos ayuda mucho a nosotros en todos los aspectos de la reproducción asistida, es el hecho de la inteligencia artificial. Es decir, yo puedo buscar características de Héctor, ¿entiendes? Y la inteligencia artificial me va a decir, mira, tal muestra va con las características de ese caballero, para ponerte un ejemplo. Y eso lo estamos utilizando mucho, porque lo que debemos es mantener esa, como te digo, esa afinidad entre la pareja receptora y el banco de gametos. La selección de ovocitos o espermatozoides es a partir de lo que conocemos como fenotipo en medicina, que son las características generales, como bien lo dicen. Pero las características generales estamos hablando no solamente del color de la piel, por eso es lo que la gente no. Pero tamaño, peso, cabello. Exactamente. Imagínate dos gente con los moños rizos y que le da un muchachito con los cabellos lambidos. Por eso es la sugerencia siempre de como proceder a partir de un banco de gametas. Porque en el banco de gametas, por el otro lado, además de que vamos a tener una mayor disponibilidad de características de cara, cuello, cuerpo, etcétera, etcétera, vamos a tener los estudios genéticos y moleculares que nos aseguran que yo no estoy transmitiendo una enfermedad genética o cromosomal en la criatura por venir. ¿Se entiende? Sí. Entonces, además de que cortamos con las líneas familiares, es necesario, porque es más seguro para el embrión, para el bebé, el que venga con una carga genética estable. Por eso es el tema de la necesidad del banco. Y es bueno hablarte de banco, pero también, Héctor, nosotros le damos mucha prioridad a la genética y le sugerimos, independientemente del origen de los gametos, que se le haga al embrión pruebas genéticas preimplantatorias. Nosotros, como seres humanos, generamos un sinnúmero de anomalías cromosómicas y son las mismas causas por cual no se logra tan fácil un embarazo. O sea, eso significa que antes de usted hacer
ese implante de Transferencia, implante. Ok, esa transferencia, o sea, que hacen la transferencia de ese óvulo y ese espermatozoide que ustedes ya juntaron en el laboratorio. Entonces ustedes revisan para ver que no tenga ningún tipo de enfermedad que pudiera generar algún tipo de problema futuro. ¿Es lo que me están diciendo? Eso mismo. Sí. Cuando hablamos de enfermedad, estamos en un campo muy amplio. Lo que buscamos es ver que la dotación cromosomal de ese embrión es estable, que tiene 46 cromosomas, con los sexuales incluidos. ¿Estamos? Sí. No podemos O sea, decir... que disminuye la probabilidad de Down Exactamente, y de otras pero no cosas. podemos decir que no vaya a ser que tenga un síndrome de trastorno de dispersión aguda o un... ¿Se entiende? Lamentablemente todavía no interacciones llegamos allá. genéticas no se pueden evaluar todavía en la especie humana. Sí. Porque no están desarrollados los sistemas. Porque también tampoco estamos haciendo un bebé a la carta, como la gente cree. Sí, porque la gente cree que es un Sí, checklist. no, eso es un mal concepto que nos hace quedar mal. Y bueno, no lo dijo Víctor. Además, Víctor es el director regional para Centroamérica y el Caribe de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Ok. Entonces, él lo puede decir cabalmente, de que sabe que el tema de bebé a la carta en toda Latinoamérica se trata de sacar, de erradicar, porque no es tal cosa y genera una fantasía. percepción, sí, una fantasía. Falta de Exactamente. expectativa. Ok, entonces vamos a hablar algo, porque dijimos donación de óvulos y espermatozoides, pero ¿y si esa pareja quiere tener 2 hijos o 3 hijos? Entonces espérate, Víctor, porque ahí es donde está el problema. Ok, el primero fue un éxito, hicieron el bebé, hicieron el procedimiento, nació el primero. 3 años después quieren otro. Cuéntanos ahora del asunto. Mira, los bancos, Héctor, te garantizan, si se logró un embarazo, detenerte, ya sea el óvulo o el espermatozoide, para posteriores usos o posteriores embarazos. O sea que estamos hablando de que una pareja que utilizó un óvulo y un espermatozoide donado podrían tener un segundo hijo que se parezca muchísimo con otro óvulo y otro espermatozoide. O sea, ustedes no piden un óvulo donado y un espermatozoide donado, sino que piden varios y lo tienen ahí. Pero aparte de eso, porque dentro de cualquier centro, y esto no estoy haciendo referencia a nosotros, Sí. no somos profercentristas en el discurso. Cualquier centro tiene que medir su efectividad. Esto quiere decir, ¿con cuántos óvulos yo voy a tener la certeza como laboratorio para decirle al médico: quédate tranquilo, con 8 óvulos o con 10 óvulos o con 12 voy a tener 3 embriones de buena calidad para transferir 1, congelar 2 y entonces tenemos 2 intentos más, sin que eso signifique que la señora tenga que volver a estimular su ovario, gastar en hormonas, etcétera, etcétera. Señores, vamos a la pausa. Al regreso hablaremos de qué porcentaje de este tipo de eventos, tratando de hacer un embarazo asistido, no funciona, porque siempre se habla de la parte bonita. Pero ¿y si no funciona? ¿Cómo se maneja esa parte? No se muevan, regresamos aquí en El Arte de Curar. Para El Arte de Curar, ustedes son lo más importante. Esta familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a la medicina preventiva. Para nosotros es importante que nos hagas saber qué te interesa que El Arte de Curar te ofrezca cada día. Temas, especialistas, ¿qué quieren ustedes que El Arte de Curar le ofrezca? Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, la televisión pública, nuestro canal nacional. Ahí ustedes pueden vernos, tomar nota de nuestras redes sociales y cómo comunicarse con nosotros. El Arte de Curar, donde lo más importante eres tú. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy estamos hablando de fertilización asistida. Todo el mundo habla de lo lindo, bonito que pasan las cosas, el embarazo cuando ocurre. Sin embargo, nadie te dice cuando no pasa. Hace el proceso de estimulación, la mujer dura muchísimo tiempo poniéndose inyecciones, hormonas,
le sacan qué sé yo cuánto óvulo, al esposo le toman una muestra de los espermatozoides, se cruza, va al laboratorio, todo está súper bien. Le pasan el óvulo, como tú dijiste, la transferencia, y en este caso Víctor Montes de Oca no prendió, se podría decir. ¿Cómo se dice esa parte? No se implantó. No se implantó. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Y sobre todo, aquí entre nosotros, que por eso yo quería que viniera el psicólogo o la psicóloga, cómo se habla eso, y antes de hacer esa transferencia, ¿qué tú le planteas? Porque antes se le implantaban o se le transferían a una gente 5, 6 óvulos, ahora dije que uno solo. Entonces, Uno solo. vamos a ver qué es lo que está pasando. Óyeme una cosa, Héctor, Miguel mencionó lo del registro, la red latinoamericana. A mí me gusta hablar mucho con números, porque todo eso lo tenemos muy bien establecido. Mira, lo primero es que tenemos que decirle a las personas que embarazarse no es tan fácil como la gente piensa. Una pareja joven teniendo relaciones, las probabilidades que tiene mensual de lograr un embarazo es un 20%. A mí no me gusta hablar de betas positivas, a mí me gusta hablar de bebé nacido en casa. Okay. Y si nosotros tenemos la transferencia de un único embrión, que sepamos que es euploide, es decir, que es normal cromosómicamente, las probabilidades de que ese bebé tiene de nacer es de un 40.5%. Ahora bien, imagínate que yo tome la decisión de transferir 2 embriones juntos a esa mujer. Eso no aumenta, no lo subió a un 81, porque si eran 40, ahora que le pongo 80. Aumenta un 48.8%. Okay. Tú dirás, óyeme, está más cerca de la mitad, claro. Pero si tú te pones a ver qué va a pasar con ese embarazo, yo tengo un 26.6 de probabilidades de que el embarazo sea un embarazo gemelar. Y el embarazo gemelar tenemos que evitarlo. Ajá. Claro. El embarazo gemelar pone en riesgo a la mujer y pone en riesgo a los bebés. Es decir, tú tienes mayores probabilidades desde el punto de vista de la mujer de hipertensión, de diabetes, de sangrado y de muerte. En el caso de los bebés, prematuridad, aborto, parálisis cerebral, ceguera. Entonces, si nosotros sabemos todo esto, ¿por qué lo vamos a cometer? Por eso yo digo muchas veces y me río de los mensajes equivocados que muchos colegas cuelgan en sus redes sociales. El embarazo múltiple es una mala práctica. No es el objetivo de las técnicas de reproducción asistida. O sea, que el médico que te propone, te vamos a hacer una transferencia y te vamos a poner 3 óvulos para ver si se implanta uno, y si se implantan los 3, ahí es que el asunto se pone feo. Mira, y te voy a decir algo, si las personas van a la clínica de nosotros, hay fotos de 3 bebés. Ajá. Claro que sí. Nosotros no la hemos quitado. Como te digo, eran cuestiones, otra medicina que se hacía, era medicina hace 20 años, donde nosotros transferíamos en un día 3, transferíamos 3 embriones porque no teníamos el control. Y cuando digo no teníamos, no era Miguel Córdoba y yo, no, el mundo entero. Entonces era la norma transferir 3 embriones para intentarle que se quedara uno. Ahora mismo no, ahora mismo yo puedo decirte, Miguel, ¿qué tú tienes? Ah, no, mira, Víctor, tengo este embrión. Vamos a transferirle uno y tengo una seguridad de que un 40.5% ese bebé va a nacer. El tema es que hace 20 años solo llegábamos a sostener dentro del laboratorio, yo bien te expliqué que la tarea del embriólogo es cuidar la vida incipiente. Sí. Antes podíamos cuidar la vida incipiente hasta el 3er día de vida únicamente. Ahora podemos llevar el embrión hasta el 6º día de vida. Y séptimo. Y séptimo también. Entonces, ya eso nos permite ver cómo ese embrión evoluciona. Ya tenemos un score, un tipo de clasificación, y vamos en diálogo permanente, porque esto es una tarea de equipo. Acá lo que hay que entender es que en reproducción humana todo es una médula. El equipo en sí es una médula. Nada va a salir bien si no hay una interacción de profesiones. Entonces tenemos este embrión, bueno, perfecto, lo transferimos, o mira, la paciente nos dice el médico, el útero no ha respondido bien, lo cancelamos, congelalo. O sea, se puede perfectamente transferir y darle las mejores de las opciones a la señora con un solo embrión. Ok, Víctor. Imaginemos que esa persona tiene ya 9 meses, 4 meses, 5 meses en el proceso.
le transfirieron el embrión y no prendió. No se implantó en ningún momento. ¿Cómo se aborda esa parte? Porque, repito, todo el mundo está acostumbrado a ver el éxito, el aleluya, el mucha felicidad, pero imaginemos que no pasó. Hubo alguien que nos dijo por aquí que si devolvían el dinero, era lo primero, pero tú sabes que la parte económica... La parte económica es importante, pero bueno, te digo, tú lo que tienes que tener es lo que nosotros llamamos la jornada del paciente, donde todos los pasos del paciente dentro de la clínica se sienta de una manera cómoda, de una manera, como te digo, que uno está hablando de corazón, sinceramente. Lamentablemente, no todos van a ser un positivo. Sí. El santo grial en la reproducción es tú comenzar una estimulación y tener un bebé en casa. Lamentablemente todo el mundo no lo va a conseguir, por eso yo te digo que soy muy amigo de los números y decirle cuál es la expectativa que esa pareja, que esa paciente tiene de lograr un embarazo. Porque esto de que, no, el 100% lo va a lograr, no lo van a lograr. Tú sí te puedes llegar a acercarte al 100% cuando yo tengo 3 embriones que esa paciente me generó, esa pareja, 3 embriones euploides normales. Si yo tengo 1, 2, 3 transferencias, esa pareja va a estar por encima de un 96% de tasa de embarazo de nacido vivo en casa. Eso sí te lo puedo yo decir. Ok. El tema, ¿qué se hace? Hoy, por ejemplo, antes de venir, yo recibí unas pacientes que eran de otra ciudad de la isla, de República Dominicana. Ella venía cargada de dudas porque estaba por empezar un segundo tratamiento, pero quería entender y terminar. Entonces uno la acompaña en el duelo, y la mejor forma de acompañar en el duelo es explicando. ¿Por qué no me embaracé? Ok, déjame ver tu récord. Vimos el récord y, mira, tus óvulos estaban así, el espermatozoide de tu marido aparentemente tiene roto el ADN. O sea, la forma de acompañar el negativo es explicando, porque todo, eso sí tienen que entender, todo en reproducción se puede explicar, porque todo tiene que estar documentado, todo es necesario. Entonces, cuando vos al paciente le explicas que entre lágrimas y sollozos va a entender, o en la primera o en la segunda consulta o entrevista, ya los miedos le desaparecen y su duelo ha sido metabolizado. ¿Se entiende? Claro que sí. Es con acompañamiento que se hace. Mire, se supone que tenemos que pedir recomendaciones. Víctor, yo te voy a pedir una a ti que tú entiendas que es la más importante de las parejas que se van a someter a un procedimiento de fertilización asistida y posteriormente a Córdoba, por favor, Víctor. Una pareja que vaya, que hable con su médico, que trate de hablar con el equipo. Es muy importante. Nosotros en las jornadas tenemos la embriocharla, que va a comunicarse con los embriólogos, la charla con la psicóloga que no te traje, con un nutricionista, que es muy importante cambiar hábitos de alimentación. Y eso es sumamente importante. Y que busquen mediante el registro latinoamericano en las condiciones del centro y si verdaderamente lo que te están diciendo tiene valor. Perfecto. Córdoba, por favor. Yo voy a hablar específicamente al hombre latinoamericano y dominicano. Quiero que todos los hombres que en este momento estén escuchando este programa deben saber que el 45% de las veces en donde no puede venir un hijo a ese matrimonio es por culpa o por responsabilidad o por causa del factor masculino. Entonces, aquellas madres, suegras, cuñadas, cuñados, que todos miran a la mujer porque no se embaraza, deben ser respetuosos y mirar también al factor masculino. Pero sobre todo, sería muy bueno que sepan callar las dudas, porque no saben el tormento que puede llegar a estar viviendo una pareja sin posibilidad de poder concebir, queriendo tener un hijo en casa. Señores, yo creo que no hay más nada que decir. Los teléfonos de Profer han estado apareciendo en pantalla. Si usted tiene una pareja o son una pareja que no ha podido concebir, traten de acercarse para que tengan una consulta y así de esa manera ver las diferentes opciones y cuál es lo mejor para usted. Creo que queda mucha tela por cortar porque hay algunos mitos y situaciones quizás que todavía no se pudieron aclarar, porque esto es un espacio y la verdad es que la fertilización asistida es un mundo. Nosotros simplemente vimos una gota en un océano.
Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Las redes sociales del programa también las hemos estado colocando. Síganos y digan qué ustedes quisieran saber sobre este tipo de situación médica. Vamos a la paz, terminamos. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.